preparado, situación, cámara 1. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su canal. Soy César Agudelo. Y hoy voy a hablarles de un tema que me han pedido mucho en las redes sociales. Me han escrito mucho por TikTok, por Instagram, y me han pedido que les cuente un poquito más acerca de cómo es mi vida en los Estados Unidos, cómo fue el proceso desde que llegué hasta hoy en día. Ya voy para 8 años más o menos, y pues obviamente el proceso no fue para nada fácil. De pronto otras personas lo han tenido un poco más fácil y quizás también otras personas lo han tenido mucho más complicado que yo. Pero desde mi experiencia les voy a compartir cómo fue el tomar la decisión, cómo fue llegar, cómo fue empezar a ubicarme, porque al comienzo yo me sentí perdido, como creo que se sienten el 99.9% de las personas que migran, no solamente a los Estados Unidos, sino a cualquier otro país. Es empezar de nuevo, es empezar no de ceros, porque traemos experiencia, pero sí con cultura diferente, en este caso un idioma completamente diferente. No conocía sino a una persona acá en la ciudad de Orlando. Tomo la decisión de salir de Colombia por un tema de seguridad, y la primera oportunidad que se me presentó, la primera opción que se presentó mejor, fue para venir aquí a la ciudad de Orlando, a la tierra de Mickey Mouse, a Disney World. Como les comento, yo me sentía completamente perdido, me sentía invisible, y todos los días me levantaba y me preguntaba si era lo correcto estar acá. Tuve que dejar a mi familia, a mis hijos, tuve que dejar a mis padres, y no fue fácil. Los primeros días lloré demasiado, pero ya les voy a contar un poquito más de eso. Yo llego el viernes 12 de enero del año 2018. Como les comento, solamente conocí a una persona quien muy amablemente me abrió las puertas de su casa y de su familia, me recibió, y pues prácticamente yo era un extraño para él y su familia. Nos habíamos visto un par de veces antes, pero cuando le conté mi situación, no dudó en ofrecerme el apoyo, en ofrecerme su casa, y es algo por lo cual yo siempre voy a estar muy agradecido con él y con su familia. Eh, Llegué sin saber por dónde empezar. 40 años, $270 en el bolsillo, sin saber hacer absolutamente nada de lo que normalmente le toca hacer acá a los inmigrantes, que es trabajos de limpieza, trabajos de construcción, trabajos de cocina. Más bien flojo para todo el tema de trabajos manuales y físicos, porque como lo conté en otro video, mi vida laboral estuvo principalmente enfocada a los medios de comunicación. Llegué el viernes, ese primer día estaba totalmente perdido, no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que necesitaba empezar a ganar dinero ya, porque pues no había la posibilidad de contar con ahorros o algo para mi sostenimiento acá y para mi sostenimiento, o mejor, para el sostenimiento de mi familia en Colombia. Yo tuve que salir prácticamente de un día para otro, y tuve que dejar a mis hijos, a mis padres, y eso fue lo más duro. Constantemente me preguntaba si era lo correcto, y cada vez que me preguntaba si era lo correcto, si yo debía estar acá, pues habían voces que me decían que sí. Me encontraba con personas que me hacían algún comentario mediante el cual yo entendía que era voluntad de Dios que yo estuviera acá. Llámenlo Dios, llámenlo vida, llámenlo universo, energía, como sea. Yo creo en Dios, y cada vez me convencía más que el hecho de que yo estuviera acá eh, era un plan de Él, porque tenía algo para mí acá en Estados Unidos. Llego el viernes a mediodía, y esa misma tarde voy a una iglesia en Kissimmee, se llama Santa Catalina de Siena, y casualmente Santa Catalina de Siena era una santa, o es una santa a la que yo le tengo mucha devoción. Me ayudó en temas personales de los que estaré hablando en otro video. Y
voy a esa iglesia, voy a esa misa, y saliendo de esa misa se acerca una persona a preguntarme a decirme que si le compro una boleta para una rifa de una cadena de oro que estaban haciendo para terminar la construcción del nuevo templo de la iglesia. La rifa costaba $1. Yo estaba con $270. Cualquier dólar que me gastara, pues me iba a descuadrar. Y me daba pena decirle a la persona que no tenía dinero. Me daba pena decirle que no le podía comprar la boleta porque seguramente iba a pensar que era por tacaño. ¿Y qué es $1? Pensarían ellos. Entonces hice de tripas corazón y dije, bueno, voy a comprar la boleta. Y el señor que me vendió la boleta es un señor de Medellín, un paisa. Y él me dijo de una vez, vos no sos de acá, vos es la primera vez que yo te veo acá en la iglesia, ¿verdad? Y le dije, sí, sí, señor, estoy recién llegado, yo soy de Bogotá. Dijo, qué bueno, hombre, pero viniste ya con planes de quedarte o qué. Le dije, sí, sí, señor, pues infortunadamente tuve que salir del país por temas ajenos a mi voluntad y llegué para quedarme. Me dijo, ¿y cuándo llegaste? Le dije, hace 6 horas. Me miró sorprendido y me dijo, usted sí está recién desempacadito, hermano. ¿Y qué? ¿Ya tiene trabajito? Le dije, no, mirando a ver qué voy a hacer. Y el señor me dijo, apunte mi teléfono, llámeme el domingo y yo miro a ver cómo le puedo ayudar. Creo que fue el dólar mejor invertido porque en efecto lo llamé el domingo y me ayudó a entrar a trabajar con una compañía de limpieza y hacíamos limpieza en uno de los restaurantes de Disney en Epcot. Ahí viene un cuento y es que yo había venido otras veces a Orlando, pero nunca había ido a los parques y nunca me imaginé que la primera vez que fuera a entrar a Disney iba a ser a lavar loza en un restaurante. Ahorita suena de pronto chistoso, pero en ese momento era algo frustrante. Me sentía totalmente derrotado, fracasado, con 40 años, empezando de nuevo. Fue un tema que anímicamente me daba muy duro, psicológicamente me rayaba mucho. Me sentía perdido y perdedor. ¿Mm? Poco a poco, pues eso fue cambiando y ya les voy a contar en qué momento. El hecho es que empiezo a trabajar ahí en este restaurante. Me pagaban a $9 la hora, lo cual es muy poco para la gente que de pronto nos escucha en otros países, que nos está viendo desde otras partes. Para que se hagan la referencia, $9 es muy poco para un trabajo. No alcanza para el sostenimiento por completo. Entonces tuve que empezar a buscar diferentes oportunidades, diferentes opciones. Llegué a trabajar en construcción. Me decían que trabajar en construcción era muy bueno, que lo pagaban muy bien. Y conseguí un trabajo que era abriendo huecos en unos terrenos en donde iban a construir casas. Solamente estaba el terreno, el lote, todavía no las habían construido. Y teníamos que abrir unos huecos que más o menos como de este largo, de unos 2,5 metros de altos y más o menos como de unos 50 centímetros de ancho, por donde iban a meter cableado que iba para la fibra óptica de la televisión. En mi vida yo había tenido que coger una pala, trabajé medio día y ya tenía las manos llenas de ampollas. Me pagaban $100 el día y yo decía, por mis hijos hago el sacrificio, por mis hijos vale la pena. Y lo cierto es que al finalizar el día fue una jornada de cerca de 16, 17 horas por los $100. Entonces me puse a hacer cuentas y me salía la hora a menos de los $9 que me pagaban el restaurante. Entonces dije, no vale la pena este esfuerzo, este sacrificio por tan poco. Me quito de verdad el sombrero y admiro a todas las personas que trabajan en la construcción acá en Estados Unidos. Se maneja muy diferente a cómo se maneja de pronto en otros países como Colombia. El hecho de trabajar en esas altas temperaturas, calores infernales de más de 100 grados Fahrenheit o 35 grados centígrados, es un trabajo de verdad extenuante y vale la pena. Cada dólar que se ganan es más que merecido. Para resumir, solamente trabajé ahí un día, no fue tanto por flojo, aunque debo decir que el trabajo me dio duro, estuve deshidratado todo el día,
yo creo que me tomé unas 30 botellas de agua y no oriné absolutamente nada porque todo lo sudaba, escupía y era una saliva seca de lo deshidratado que estaba. Eh, yo llegué acá a los Estados Unidos y en cuestión de un mes bajé más o menos unos 8 o 10 kilos. Fue una época en la que si desayunaba, no almorzaba y no comía, si almorzaba, no desayunaba y no cenaba, y si cenaba, pues ya saben, no desayunaba ni almorzaba. Era un tema en el que cualquier dólar que yo me malgastara era un dólar que le estaba quitando a mis hijos, quienes dependían de mí para su subsistencia y para su manutención en Colombia. Obviamente la mamá de mis hijos también hacía un aporte importante, pero con lo que ella ganaba no era suficiente. Empiezo a seguir buscando oportunidades, a seguir buscando opciones y llego a trabajar en un taller de cocinas donde hacen los mesones de granito para las cocinas. Y ahí me pagaban menos que en el restaurante, ahí me pagaban 8 dólares la hora, pero veía la posibilidad de aprender un oficio que es bien pago acá en los Estados Unidos, veía la oportunidad de aprender, independizarme, crear empresa. Acepté trabajar por esos 8 dólares la hora, ya era un trabajo de tiempo completo, un, un, un full time, 40 horas a la semana y empiezo como ayudante. ¿Cuál era mi tarea? Estar limpiando los puestos de trabajo donde estaban las personas que cortaban, que hacían eh, los, los mesones, los que pulían, estar llevando láminas de granito de un lado para otro con una montacarga o un forklift, como le dicen acá. Como a los 2, 3 días de estar trabajando ahí, tuve un accidente, me caí de una altura bastante considerable y casi que me rompo la pierna. La rodilla se me puso de un tamaño que eso parecía una pelota. Bastante aparatosa la caída, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Sigo trabajando ahí, me recupero pues de mi caída. Las pocas personas que ya había conocido me decían, demande, que usted puede demandar, acá se demanda por todo, pero no iba acorde a mis principios, ¿verdad? Me sentía como robando a la persona que me había tendido la mano y que me había dicho, trabaje y aquí le vamos a enseñar. Al poco tiempo de estar trabajando ahí con el montacarga, calculé mal un espacio y rompí una lámina de granito, pero así por toda la mitad. Y me la descontaron del salario. Entonces, pues fue una semana que trabajé gratis, porque todo lo que trabajé fue para pagar parte de la lámina de granito que rompí. Esto que estoy contando acá creo que no lo sabe nadie. Yo nunca se lo dije ni a mi mamá ni a mi familia porque no quería cargarlos a ellos con la preocupación de mi situación acá. Quería hacerles ver que estaba lo mejor posible. Y creo que esa es otra cosa del inmigrante. La mayoría de las personas que conozco que han inmigrado tienen, tienen como esa doble fachada, por llamarlo de alguna manera. No importa lo mal que estén ante sus familiares en los países de origen, están bien, porque no es justo con ellos cargarles todas las preocupaciones que de pronto uno puede tener acá. Bueno, estaba trabajando ahí en ese taller y llevaba ya varios días, estaba aprendiendo. Claramente lo que ganaba no me alcanzaba, entonces seguía buscando y buscando diferentes opciones. Trabajaba con mi amigo Johnny Tolosa, trabajaba organizando eventos y entonces a veces iba a ayudarle en los eventos. También tenía una empresa donde limpiaba alfombras y limpiaba ductos de aire acondicionado. Entonces cuando tenía trabajo y yo tenía tiempo, iba y lo acompañaba. Eh, Hacía de todo un poquito hasta que un amigo que conocí en Colombia trabajando en una de las emisoras en las que tuve la oportunidad de trabajar, me ofreció trabajo. Este amigo
ustedes, la mayoría de gente lo conoce como Peter Albeiro, un comediante bastante reconocido en Colombia y en toda Latinoamérica. Y él por esa época puso una empresa acá en los Estados Unidos, un rentacar, una rentadora de carros, y él me llamó y me ofreció trabajo, me hizo una buena oferta económica y pues automáticamente dejé de trabajar en ese taller de cocinas para irme a trabajar con él. Por varias razones. Primero, porque ya era algo más estable, lo que me ganaba ya me alcanzaba para mis gastos, digamos que a ras, pero si yo me tomaba un café, si me tomaba una soda, una gaseosa, ya se empezaba a descuadrar el presupuesto. También lo hice por ayudar a Peter, quien en su momento ya me había tendido la mano también en Colombia. Había trabajado con él en Candela Estéreo y había trabajado con él en un par de proyectos personales que él tuvo. Y pues me tendió la mano acá nuevamente y aproveché esa oportunidad. Estuve trabajando con él un año. En ese año fue de mucho aprendizaje y sobre todo de adaptación acá en los Estados Unidos. Durante ese tiempo me llegan mis documentos de permiso de trabajo, de Social Security, y empiezo pues a seguir haciendo otras cosas. Siempre estuve moviéndome y algo muy importante es que siempre estuve con la visión de algo más. Yo tuve la oportunidad de conocer en este restaurante de Disney a una persona de Colombia también que llevaba en ese momento 16 años acá y en esos 16 años solamente había estado en ese trabajo y se conformó. No estoy juzgando porque nadie sabe la- los sentimientos, los pensamientos, el sentir de las otras personas. Quizá él era feliz haciendo lo que hacía, pero en mi caso yo siempre quería algo más. Y aquí viene la primera invitación que te hago, y es que si tú tienes un sueño, si tienes una meta, si sientes en tu interior que hay algo más grande para ti, búscalo, porque es así. Si tú estás feliz donde estás, si sientes esa paz, perfecto, me alegro por ti. Pero si no, entonces la invitación es para que te incomodes, para que salgas de esa zona de confort y empieces a buscar ese algo que no sé qué será, para cada quien es diferente, pero si te quedas sin ninguna acción, pues no vas a llegar a ninguna parte. Otra invitación que te quiero hacer antes de continuar es para que te suscribas, oprime la campanita, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo material y también comenta, compártelo con alguna persona y no olvides darle like, darle me gusta. Eso para ustedes es completamente gratis y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un chingo, como dicen los mexicanos. Continúo con mi historia. Estuve trabajando con Peter cerca de un año. Cuando logro comprar mi primer carro, más o menos como en agosto, agosto de 2018, entonces empiezo a hacer Uber. Y Uber me daba la libertad de poder cumplir con los horarios de trabajo con la oficina de Peter, Super Nice Rent a Car, y me daba también la opción de trabajar en mis ratos libres. Si tenía algo que hacer en la oficina, simplemente me desactivaba e iba y lo hacía. Y ahí, en ese momento, tuve como un respiro económico, porque ya lo que ganaba en el rentacar me alcanzaba, digamos, para lo básico, y lo que ganaba con Uber me empezó a generar un ingreso adicional y ya empecé a tener un poquito de libertad. Pude comprar ropa, yo había llegado con una maleta con 3, 4 mudas de ropa y era la única ropa que tenía, que la iba rotando. Ya podía desayunar, cenar y almorzar. Y poco a poco la situación y las condiciones fueron mejorando. Eh, Obviamente, durante todo ese tiempo también fui conociendo personas, que eso es muy importante, empezar a hacer contactos, porque la vida se mueve a punta de relaciones. Esa persona que tú conoces aquí te va a abrir una puerta allá. Esa persona que conoces allá te va a abrir una puerta acá. Entonces, hay que saber relacionarse con las personas. Hay que saber mantener cerca a las personas. Y
también tú tienes que estar disponible, dispuesto, dispuesta a ayudar a las otras personas cuando lo necesiten, ¿verdad? No solamente es de allá para acá, es algo de doble vía, de dar y recibir. De eso se trata la amistad. Conocí a una persona muy especial. Hoy en día puedo decir que es mi mejor amiga. Se llama Sandra Moya. Ella tenía una empresa de transporte y de transporte especial, transporte de lujo. Y de vez en cuando me iba dando trabajo. Me recomendó con un amigo de ella que tenía otra empresa. Y con esa empresa me fui a manejar limusina. Pero no era un trabajo constante, era de vez en cuando que salían las movidas y entonces sí, también fui chofer de limusina. Vamos haciendo un recuento. Entonces, dishwasher o lavaloza en Disney, eché pala, trabajé como ayudante en un taller de cocina, trabajé limpiando alfombras, ayudando a limpiar alfombras, ayudando a limpiar ductos de aire, trabajé manejando una oficina de rentadora, una rentadora de carros. Trabajé manejando limusina y ahí vamos, van 7 actividades. Trabajé en eventos ayudando a acomodar a las personas en los eventos. Salgo de trabajar donde Peter, no porque haya tenido ningún problema con él ni nada. Hasta el día de hoy nos seguimos hablando. Le agradezco mucho y siempre voy a que tenga la oportunidad, se lo voy a reiterar. Pero quería probar otras cosas. Entonces me dedico a hacer Uber tiempo completo. Me iba bien económicamente, pero tenía que trabajar demasiado, jornadas de 15, 16 horas para lograr hacer el dinero suficiente para todo y para que me quedara algo de ahorro. Y empiezo a mirar diferentes opciones, a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No me quiero quedar manejando Uber toda la vida, porque mi cuerpo se agota. A futuro puede ser perjudicial estar tanto tiempo sentado y es un trabajo que tiene un tope, porque por más que tú quieras no vas a ganar más, no puedes trabajar más horas de las que tu cuerpo te lo permite, de los que la misma plataforma te lo permite. Entonces, bueno, empecé a buscar trabajos en diferentes áreas y más que a buscar empecé como a investigar y entonces estaba entre vender seguros, estaba entre vender casas, vender carros o 3 industrias que funcionan bien acá en los Estados Unidos. Hasta ese momento yo estaba todavía acá solo, mis hijos continuaban en Colombia. Empiezo entonces a trabajar con el tema de los seguros, con una compañía muy, muy grande. Saqué mi licencia, estudié, pasé el examen de una vez, más por suerte que por preparación. Empiezo a trabajar en esta compañía, me empieza a ir bien, empiezo a ganar buen dinero. Estamos hablando que ganaba más o menos $2,000 semanales. Eso es un buen dinero. Estamos hablando del año 2020. Y llega la pandemia que le dañó el caminado a más de uno. Y pues yo caí también en esa tanda de damnificados por el COVID. Resulta que, al igual que en todos los países del mundo, pues acá se cerró la economía. No había espacio para absolutamente nada. Y la compañía en la que yo trabajaba también tuvo que cerrar. Estuvimos 3 semanas en la que la compañía nos daba un básico semanal. No era igual a lo que ganábamos en comisiones, pero algo servía. Y pasadas esas 3 semanas, cuando ya se dieron cuenta que el tema iba para largo, pues dijeron, no, definitivamente hay que empezar a vender nuevamente pólizas de seguro. Pero ya no podemos vender ni esta póliza, ni esta póliza, ni esta otra, ni esta otra, porque corremos el riesgo de que haya muchas reclamaciones por el COVID y nos vamos a quebrar. Entonces vamos a hacer unas modificaciones, vamos a salir con estos productos y los asesores comerciales, los agentes de seguros, como yo, van a vender desde la casa virtualmente y vía telefónica. Entonces yo contento dije, bueno, empezamos.
Empezamos fue que a los agentes nuevos como yo, que llevábamos menos de 3 meses, la compañía nos canceló el contrato y nos dijo no los podemos sostener. Entonces esta opción solamente está para los agentes que llevan cierta antigüedad. Entonces la cosa se puso complicada. Ya para esa época no estaba viviendo yo en la casa de Johnny, ya yo tenía un apartamento en renta, es decir, que las obligaciones eran más altas. Y entonces decido volver a hacer Uber porque no había de otra, había que empezar a generar ingresos. Salgo a hacer Uber cagado del susto porque el COVID nos dañó la cabeza, nos rayó el coco a todos. Y entonces yo decía, ¿en qué momento me contagia un pasajero? Yo andaba con tapabocas, con guantes, con desinfectante, con antibacterial. Llegaba a la casa y me empelotaba antes de entrar para poder pasar derecho al baño. Y pues gracias a Dios siempre estuve protegido y nunca me dio COVID. O bueno, me dio, pero ya después cuando ya había pasado de moda y cuando ya no era tan grave como lo fue en un comienzo. Estaba haciendo Uber y ya empezó a bajar el tema del COVID acá en los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a la economía se refiere, ya empezaron a abrir negocios y empecé a buscar trabajo nuevamente en el tema de los seguros, que era lo que yo había estudiado, que era lo que yo sabía, que era lo que estaba empezando a hacer y que veía como una buena oportunidad. Llego a otra compañía, eh, no voy a decir nombres de las compañías por evitar problemas con ellos. Resulta que en esta compañía entré a trabajar y ellos tenían una metodología de trabajo que era muy estricta. Entonces, el trabajo consistía en que tú tenías que ir los lunes de 9 de la mañana hasta la hora que fuera y tenías que concretar 8 citas para el martes. El miércoles entrabas también a las 9 y tenías que concretar 8 citas para el jueves. El viernes nuevamente ibas a la oficina y concretabas citas para el sábado. Lunes para el martes, miércoles para el jueves, viernes para el sábado. Y tú no podías salir de la oficina hasta que no mostraras que tenías las 8 citas. Las citas las tenías que sacar a través de un software de ellos, entonces era imposible decir, ya tengo las citas, porque se daban cuenta si en efecto las tenías o no. Y los días de campo, pues se supone que tú vas a visitar a los clientes y a vender. Empecé a trabajar, empecé a vender, me empezó a ir bien, pero yo decía, ¿cómo puedo mejorar mi nivel de ventas? ¿Cómo puedo vender más? Estoy perdiendo mucho tiempo en la oficina sacando citas, pensaba yo. Entonces se me prendió el bombillo, como buen colombiano y la malicia indígena, ¿no? Entonces dije, voy a buscar una persona que me ayude a agendar las citas. Y encontré una persona en Colombia que me ayudaba a agendar las citas. Ella llamaba a través de una dirección IP y llamaba a mis clientes y les entraba a ellos una llamada como si fuera un número local y ella me sacaba las citas. Yo le dije, sáqueme 5 citas diarias. Y yo le pagaba a ella $5 por cada cita que me sacara. Y le pagaba una comisión por cada venta que hiciera. Entonces, digamos que 5 citas diarias por $5 eran $25 al día. De lunes a viernes eran $125 a la semana. Era buen dinero en Colombia. Y empecé a vender, pero entonces ya no iba a la oficina. Y empecé a tener ciertos roces con mi superior, con mi supervisora, que no le gustaba que yo no fuera a la oficina. Sin embargo, del grupo de ella yo era la persona que más vendía. En un mes me gané cerca de $8,000 y la segunda persona que estuvo debajo de mí se ganó un poquito menos de $3,000. Es decir, que yo dupliqué, hice más del doble de lo que hizo esta persona. Pero la supervisora no estaba contenta con eso, no estaba contenta con el resultado, sino ella quería que el proceso se respetara y yo no entendía ni estaba de acuerdo en dejar de ganar dinero por estar metido en la oficina
sacando citas. Entonces tomo la decisión de irme de ahí y llamo a mi antiguo jefe de la otra compañía y él estaba abriendo su propia agencia de seguros y yo hago todo el proceso para empezar a trabajar con él y ya estaba listo para entrar a trabajar con él. Ya incluso me había registrado en varias compañías de seguros para poder vender con ellos cuando se presentó otra oportunidad. Y esa oportunidad se llamó paneles solares. Estaban en furor, estaban de moda y se vendían relativamente fácil. Me pareció muy buena la oportunidad y decidí aceptarla y empiezo a trabajar con esta compañía a vender paneles solares. ¿En qué consistía mi trabajo? Tenía que ir puerta a puerta a buscar clientes en las casas. Llegar a las casas, ofrecerles mi producto, hacerles una presentación, explicarles los beneficios y hacer el cierre de la venta. En esta industria de la energía solar se mueve muchísimo dinero y ha sido, yo creo que ha sido la época de mi vida donde más dinero he generado. Al comienzo no fue fácil, al comienzo empecé a salir a tocar y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y no conseguía absolutamente nada. No sacaba ni siquiera citas. No me desanimé porque veía la buena oportunidad, veía la opción. Y ahí viene otra lección para ti que me estás viendo en este momento. Hay que persistir. No te puedes rendir a la primera. Nada en esta vida de lo que vale la pena es fácil. Si tu corazón te dice que por ahí es, hazle caso porque tu corazón, tu conciencia es la voz de Dios hablándote y diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Pero muchas veces vamos nosotros de tercos y no escuchamos esa vocecita. Y ahí es donde después la embarramos. Yo sentía esa voz de Dios, yo sentía eso en mi interior que me decía, esa es por aquí, hágale, tranquilo. Y yo entré en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses en los que no vendí absolutamente nada. ¿Qué hice? Seguí haciendo mi Uber en la mañana, que ha sido fue mi caballito de batalla por mucho tiempo, pero también fue mi zona de confort. Ya vamos a hablar más adelantito de eso. En diciembre de 2020, sí, tomo la decisión de decir, ya no más Uber. Voy a enfocarme en esto de los paneles solares. Contacto a la persona que fue mi coach en Colombia y era la directora de la formación en donde yo obtuve mi título de coach, donde yo me certifiqué, y le digo, Diana Pérez se llama ella, sigo en constante contacto con ella, porque definitivamente ahí viene otra invitación. Es muy importante este tema del coaching o buscar una persona con la que tengas terapia, porque la salud mental muchas veces la dejamos de lado y es tan importante como la salud física. Un coach te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Muchas veces el problema, la solución al problema está ahí y tú no la ves porque estás bloqueado, porque estás bloqueada. Entonces, una persona que vea las cosas desde un punto de vista externo te puede ayudar a guiarte, acompañarte para que tú solo encuentres la solución. Bueno, retomando el tema, entonces hablo con ella y le digo, Dianita, estoy bloqueado, es una muy buena oportunidad, pero no sé qué me pasa, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, no sé qué está pasando, las cosas no están fluyendo y quiero que me ayudes a hacer coaching para ver si logro desbloquear este tema. Y empezamos a hacer coaching y pasé de no vender nada durante 4 meses a cerrar 6 tratos en un solo mes. Cada comisión aproximadamente era entre $6,000 y $10,000. O sea, hagan sus cuentas, señores. Cerré 6 en un mes. Y en ese momento
ya empecé a estar como en el ojo de los directivos de la oficina en la que yo trabajaba, y ya entonces me promovieron a manager, empecé a formar un equipo de ventas, ya tenía gente que trabajaba dentro de mi equipo, de los que yo ganaba comisión por lo mío, y empieza un tema de crecimiento económico bien importante, bien interesante, y empieza también un tema de crecimiento profesional y un tema de crecimiento personal, porque en esta compañía se enfocaban demasiado en el crecimiento personal de la gente, en que mejoraran su mentalidad, porque si no mejoras tu mentalidad, pues no vas a mejorar tu economía. Es así de sencillo. Tu economía crece hasta donde eres capaz tú de crecer. Si tú te estancas, tu economía también. Esa es otra de las lecciones que quiero dejarte el día de hoy. Si tú en este momento no estás satisfecho con tu situación actual, si no estás contento con lo que tienes en materia económica, mi querido, mi querida, tienes que empezar a invertir en tu mente, con libros, con conferencias, con talleres, viendo contenidos en YouTube, pagándole a un mentor, buscando un coach. Tienes que empezar a invertir en ti. Y hay una frase que dice que si desocupas tus bolsillos para llenar tu mente después se encargará de llenar nuevamente tus bolsillos. Entonces empecé a crecer en mi mentalidad, empecé a ver las cosas desde una perspectiva diferente, y eso me hizo empezar a retomar el tema de coaching en el cual yo me había formado, había estudiado, había tenido mi empresa en Colombia y que lo había dejado morir. ¿Por qué? Porque llegué con el estigma de que todos los inmigrantes tienen que llegar a lavar baños, tienen que llegar a lavar loza, tienen que llegar a trabajar en construcción, y me dejé creer el cuento. Y no, hoy, 8 años después, puedo decirte que no todos los inmigrantes tienen que pasar por eso. Aquí en el canal está la historia de Patricia Támara, una amiga que llegó a los Estados Unidos hace más o menos 4 años y nunca tuvo que pasar por este tipo de trabajos, porque su mentalidad la llevó a buscar diferentes opciones. Si quieres, te voy a dejar por acá el enlace al video para que puedas ver el podcast de Patricia y puedas aprender de su experiencia. Yo lastimosamente todavía no conocía la historia de Patricia en ese momento y tuve que pasar por todo eso. Hoy, con lo que te estoy contando, pretendo ahorrarte tiempo y ahorrarte errores que yo cometí para que no los cometas tú. Empiezo a ganar mucho dinero con la industria de la energía solar, pero fue dinero que desperdicié completamente. Otra lección de vida. Normalmente las personas, cuando ganamos más, inmediatamente lo que hacemos es empezar a elevar nuestro nivel de vida. Ganas $1,000 y vives con $1,000. Ganas 5,000 y vives con 5,000. Ganas 10,000 y vives con 10,000. O peor, ganas 10,000 y vives con 12,000 y entonces te empiezas a endeudar. Métete esto en la cabeza. Si tú estás ganándote en donde estés, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, si te estás ganando, vamos a ponerlo en dólares, te ganas $2,000 al mes. Y el día de mañana tienes la oportunidad de ganarte 3,000, no eleves tu nivel de vida a 3,000. Sigue viviendo con los 2,000 y esos otros 1,000, ahórralos para invertirlos. Porque esos 1,000 que vas a tener de más son los que te van a poder llevar más adelante a la libertad financiera. Pero eso hablaremos después. Estando en mi mejor momento en esta compañía, ganando muy buen dinero mensualmente, se presenta la oportunidad de abrir una compañía de solar con un amigo. Y yo dije, uy, no, pues esto fue, si aquí me estoy ganando tanto, pues allá voy a tener empleados, me hice rico, mejor dicho. Yo me acosté por la noche con mi economía llena de situaciones, y al día siguiente dije, ya soy rico. Mejor dicho, que se tenga Elon Musk porque voy detrás de él. Ya
Así lo pensé y ahí vinieron una cantidad de errores tremendos, tremendos, tremendos. El primer error que cometí fue dejar de trabajar, porque yo pensé que como ya tenía una empresa y tenía personas trabajando para mí, pues no era necesario que yo trabajara. Error, error, error. Como emprendedor, tú tienes que trabajar más que cualquiera de tus empleados si es que ya tienes empleados. Hubo malas decisiones administrativas con mi socio. Cometimos muchísimos errores en cuanto a costos, no teníamos un presupuesto definido. La empresa, a una empresa hay que tratarla como a un hijo. Hay que invertirle, hay que invertirle, hay que invertirle. Y nosotros lo que hacíamos era sacarle, sacarle, sacarle. Resumiendo el cuento, pasamos de tener 35 empleados, que es una compañía relativamente grande, a tener 3 vendedores. Y las ventas obviamente se vinieron al suelo y tomamos la decisión de cerrar la compañía. Fue un golpe bastante duro. Para ese momento yo ya tenía a mis hijos acá viviendo conmigo, ya habían llegado. Los ahorros que tenía se fueron, tratando de mantener eh, todos los gastos a flote. Y vino una época en la que la economía empezó a caer, a caer, a caer. Así como subió de rápido, así mismo empezó a bajar, empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Ya entonces empezó una batalla también en la cabeza, porque empecé a quedarme en el pasado y empecé a caer en depresión. La depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro. No es bueno estar ni en el pasado ni en el futuro. El pasado lo tienes que ver como referencia. Tienes que acordarte de dónde vienes para no repetir los mismos errores. Y el futuro lo tienes como guía porque es a donde quieres llegar. Pero si tú vives en el futuro, si tú vives en el pasado, tu vida se te va a ir y no la vas a disfrutar. Por eso es tan importante el aquí, el hoy, el ahora. No te preocupes qué vas a hacer mañana, no te preocupes qué vas a hacer más tarde, preocúpate en lo que estás haciendo ahorita. Si en este momento estás viendo este video, sácale el jugo, vívelo. Cualquier cosa que de pronto escuches puede ser el mensaje que Dios tiene para ti. No yo, es Dios el que te trajo a este video. Es Dios el que te tiene en este momento frente a tu celular, frente a tu computador, escuchando a este loco hablar pendejadas. Pero todo pasa por y para algo. Entonces caí en depresión porque no entendía cómo había desaprovechado la oportunidad que la vida me había dado, cómo había despilfarrado tanto dinero, cómo estaba en esa situación tan difícil, cómo estaba, cómo había retrocedido todo lo que había avanzado. Y empecé a preguntarme, si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera esto, si no hubiera esto, y me quedé en el hubiera. Y ese hubiera solamente me traía depresión, tristeza. Andaba emputado con la vida, andaba emputado conmigo, con mi familia. Estaban pagando el plato roto por mis malas decisiones. No tenía ganas de hacer nada. Por mí fuera, me hubiera quedado todo el día en la cama, sin bañarme, viendo televisión, que ya ni siquiera me motivaba a ver televisión porque era con el televisor prendido y viendo pendejadas en el celular. No tenía ganas de hacer absolutamente nada. Y fue una etapa gris, una etapa bastante difícil, que gracias a Dios pude salir de ella. ¿Cómo? Aceptándola, reconociendo que estaba en una depresión. Gracias a Dios nunca tuve que pasar por medicación ni nada al respecto, pero cuando me di cuenta qué era lo que estaba haciendo, pues inmediatamente empecé a trabajar en mí, en fortalecer mi mentalidad, empecé a hacer ejercicio, empecé a acercarme más a Dios, a retomar mis rituales de meditación, de oración, de empezar a estar bien conmigo mismo. ¿Sí? Porque
volvemos al cuento que hablábamos antes. Tu economía crece hasta donde crezcas tú. Yo ya había sido testigo de eso. Cayó mi ánimo, cayó mi mentalidad, cayó mi energía, cayó mi actitud y la economía se vino al piso. Si estás pasando en este momento por una situación así, la respuesta, mi querido amigo, la respuesta, mi querida amiga, es trabajar en ti. Empezar a cambiar tu mentalidad, empezar a reprogramar tu mente para empezar a traer la abundancia. El dinero no se persigue, el dinero se atrae. Pero de todo eso hablaremos en otras oportunidades. Lo cierto es que ya saliendo un poquito de esta crisis existencial, cae otra, mejor dicho, llegó la cerecita que puso la cerecita en el pastel, y es que me divorcio de la mamá de mis hijos. Entonces ya era depresión por la parte económica, depresión por la parte profesional, depresión por la parte sentimental. La vida vuelta un caos. La vida vuelta un 8. Y quiero contarte todo esto para que entiendas que yo no me estoy parando en ningún pedestal. Yo no te estoy diciendo aquí, si tienes que hacer esto para que logres tal cosa. No, no se trata de eso. Se trata de compartir contigo desde mi experiencia para ayudarte a ti en tu proceso. Lo que yo he vivido quizás te pueda ayudar a ti a evitar años de terapia, años de depresión, qué sé yo. Después de esta etapa de divorcio, soy más consciente de que tengo que salir adelante por mí mismo, para mí mismo y por mis hijos. Y empiezo a trabajar en mí. Empiezo a trabajar en mí, empiezo a leer, empiezo a trabajar en mí, a hacer ejercicio, retomo mis procesos de coaching con Diana y poco a poco a empezar a salir de ese abismo mental, porque el abismo no existe, como me lo dijo una vez un amigo hablando con él. Me dijo, yo no lo veo a usted en ningún hueco. ¿Dónde está el hueco? Si usted en este momento siente que está metido en el hueco, pues déjeme decirle que el hueco no existe. O sí existe, pero está en tu mente. Lo que tú crees, lo creas. Si crees que estás entre un hueco, así vas a estar. Si crees que estás como quieres estar, allá vas a llegar. Entonces, empiezo a fortalecer mi mentalidad, empiezo a trabajar en mí y es cuando surge la idea de retomar esa pasión que estaba ahí dormida, y es la pasión de los medios de comunicación, que en este caso mis medios son las redes sociales, que a propósito no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita, compartir, comentar. Nos ayuda mucho, 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 mucho. Y la otra pasión es hablar con la gente. Me encanta hablar, me encanta escuchar, me encanta poder ser un instrumento, poder ser una herramienta para ayudar a las personas a que lleguen a donde quieren llegar. Y vuelvo y te digo, no lo hago desde un pedestal, desde decir, es que yo soy un duro, yo todo lo puedo. No, soy tan imperfecto como cualquiera de ustedes e incluso más. Cuando tú busques un mentor, nunca busques un ídolo. Busca una persona que te pueda ayudar en el proceso de llegar a donde tú quieres, pero no busques una persona a la que tú quieras imitar, a la que tú quieras emular. No busques un ídolo, porque un mentor no es un ídolo. Un ídolo no es un mentor. Un mentor es una persona que te acompaña y te guía en el proceso. Nace esta idea entonces de empezar a generar contenido para redes sociales, de retomar todo el tema de coaching que había estudiado en Colombia, de retomar mi compañía que tuve en Colombia y que tuve que cerrar cuando me vine para acá. Trabajar en esto me ha ayudado un montón.
porque cada vez que yo me siento a grabar un video, más que hablarles a ustedes, me estoy hablando a mí mismo. Cada vez que yo me siento a escribir un guión para un video de esos cortitos, para un reel, reflexiono. Cada vez que me entra el aburrimiento, porque soy tan humano como cualquiera de ustedes y tengo mis días buenos, mis días malos, pero tan pronto me llegan esos momentos de aburrimiento, inmediatamente corto esos pensamientos. Y ahí viene otra lección, otro aprendizaje. Los seres humanos tenemos cerca de 65,000 pensamientos al día. 65,000 pensamientos al día. Y esos pensamientos llegan de manera involuntaria. Tú no te levantas diciendo, hoy voy a tener un día de mierda. Hoy, qué chévere. Hoy voy a ir a que todo el mundo me trate mal. Hoy voy a levantarme. Hoy este día, mejor dicho, va a ser el peor de todos. Nadie se levanta así. Pero a lo largo del día van llegando esos flechazos, esos dardos, esos pensamientos. Y entonces un dardito llega y te dice, ya está llegando el día de la renta y no tienes para pagarla. Perdedor. Pasa otro dardito y dice, y usted otra vez peleando con su pareja. Usted definitivamente no aprende. Pasa otro dardito que dice, vea, sus hijos cómo están. Usted es un mal padre, usted es una mala madre. Mire cómo está de gordo, mire cómo está de gorda. Mire, y empiezan a llegar esos pensamientos. El pensamiento llega de manera inconsciente. Nadie programa lo que va a pensar. Pero sí decides tú de manera consciente qué es lo que vas a hacer con esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, te llega el pensamiento negativo y tú empiezas a alimentarlo. Ya se miró en el espejo, sí se ve cómo está de gordo, sí se ve cómo está de gorda. Ese es el pensamiento. Y empiezas tú. Sí, me he subido 2 kilos. Ya no me cierra el pantalón. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, y aparte de eso, también me siento feo, también me siento fea, se me está cayendo el pelo. Y empiezas a alimentar ese pensamiento. Si te llega un pensamiento negativo, lo que tú tienes que hacer inmediatamente es cortarlo. ¿Cómo? Con un pensamiento positivo, elevando tu vibración. ¿Cómo elevas tu vibración? Cada quien tiene diferentes mecanismos. Somos cuerpo, somos emociones, somos relaciones y somos mente. Somos espíritu también. Esas cinco características del ser humano están correlacionadas entre sí. Y si afectas una, se afectan las demás. Entonces tú puedes subir tu vibración cambiando cualquiera de estos engranajes. Entonces puede ser escuchando música, puede ser meditando, puede ser bailando, puede ser leyendo, puede ser haciendo ejercicio, puede ser simplemente descansando, tomando una buena siesta, pero lo importante es que cuando identifiques ese pensamiento, inmediatamente lo cortes. Crea un mantra. Un mantra. Tengo mente, pero no soy mi mente. ¿Qué quiere decir eso? Reconoces que tienes una mente, pero también le quitas el poder a tu mente de controlar tu vida. Tú eres quien controla tu mente, no tu mente a ti. Tú puedes controlar tus pensamientos cuando te llegan. Puedes decidir alimentarlos o cortarlos. ¿Eres consciente de la importancia que generan los pensamientos? Entonces debes ser consciente de lo que le estás metiendo a tu mente. Ya para ir terminando, pues surgió esta idea de César Agudelo, Growth Mentor, en donde básicamente lo que quiero hacer es compartir mis experiencias para que las personas que se identifiquen conmigo puedan tener la posibilidad de encontrar un espacio para poder hablar, para poder sentirse escuchados. Muchas veces no tenemos a quien nos escuche. Si tú quieres, me puedes dejar tus comentarios. Si quieres, me puedes contactar por mis otras redes sociales, enviarme un mensaje directo. Y aquí estoy para ti, para que hablemos, para que nos tomemos un café, para que nos tomemos una cerveza, para que nos tomemos un vino, para que hablemos y para escucharte. Y desde mi experiencia,
poder acompañarte. Nuevamente la invitación para que toquen todos los botoncitos, suscribirse, la campanita, me gusta, enviar, comentar. Eso hace que el algoritmo de las diferentes redes sociales nos haga más visibles y de esa manera este mensaje pueda llegar a más personas. Soy César Agudelo, un amigo tuyo. Estoy al alcance de un clic para que me envíes un mensaje. Ponte en contacto conmigo. Puedo acompañarte en tu proceso y puedo compartirte más de mi experiencia. Comenta también qué temas te gustaría que habláramos. He querido hablar de mí para que conozcas un poco más de quién soy, quién es ese loco que está haciendo videos para internet. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos después en otro podcast con unas historias de fracasos con final feliz. Esta todavía no tiene un final, pero ya soy feliz. La felicidad no es un destino, es cómo disfrutas tu proceso. Y en este momento me siento contento con lo que estoy haciendo, me siento súper feliz con la etapa que estoy viviendo, me siento que estoy viviendo con propósito. Y cuando tú encuentras el propósito y le das un propósito a tu vida, el sentido cambia por completo. Ya encuentras un para qué. Y eso, mi querido, mi querida, mueve montañas. Nos vemos después. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.